Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre la historia de la ecología. La ecología es una de las ciencias más actuales. De hecho, apenas están realizando los cambios para poderla hacer como una licenciatura. Y pues es una ciencia que surgió en el siglo XIX gracias a los exploradores y a las personas que se dedicaban a estudiar la naturaleza. Entonces, uno de los primeros aportaciones pues fue saber cómo le íbamos a llamar a esa ciencia que se estaba dedicando al estudio del medio ambiente. Entonces, la palabra ecología proviene del griego oikos, que es casa, y logos, que es estudio. Entonces, de manera muy puntual, sería el estudio de la casa. El estudio de la casa de cualquier ser vivo, incluyéndonos en ese estudio. Y como definición, la vamos a entender como es una ciencia que estudia la vida, su ambiente y las relaciones entre los seres vivos. No solamente es qué organismos viven en cada ecosistema o en cada lugar, sino cómo interactúan entre esos organismos que están habitando ese espacio que nosotros estamos estudiando. Entonces, al ser una ciencia joven, pues hay pocas aportaciones hasta el momento y podemos hablar primero como el primer ecólogo, que es Gilbert White. Él fue al que se le llamó como tal primer ecólogo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a que fue el primer científico que estudió la ecología, como se dice aquí, en relación no solamente de decir en un bosque va a haber pinos, va a haber encinos y nada más. No, ¿qué más hay? Bueno, tenemos insectos, tenemos aves y cómo interactúan todos esos organismos en ese ecosistema. Entonces, por eso se le considera como el primer ecólogo. Antes de él estuvo Haeckel, que fue el primero en utilizar el término ecología, como lo que estamos poniendo aquí en esta parte, como una interacción entre los seres vivos que habitan en un ambiente. Haeckel es más o menos en el siglo XVII, que fue el primer, se le consideraba como naturalista, y por eso pues no lo podemos considerar como ecólogo, porque todavía no existía la ciencia de ecología. Odum dio un término a esta ciencia que van haciendo como una ciencia que estudia la interacción entre los seres vivos, nada más. Él no hablaba sobre el ambiente, solamente la interacción que había entre los seres vivos. Alexander Humboldt fue un naturalista que hizo muchos viajes, que conoció, por ejemplo, el continente americano desde la parte de Alaska hasta la Patagonia, y gracias a ello lo que hizo Humboldt fue relacionar el clima, la flora y la fauna. Es una de las aportaciones más importantes que tenemos en ecología, porque fue el primero en decir, si tenemos un clima frío, vamos a tener este tipo de flora y vamos a tener este tipo de fauna. Entonces ya se empezó a mencionar la interacción de los diferentes características ambientales. Malthus se le considera como un geógrafo que él mencionó, o su aportación más importante fue decir que el crecimiento de una población, cualquier población, va a estar en relación a la disposición de los recursos naturales. Todas las poblaciones de los seres vivos van a estar creciendo de acuerdo a, por ejemplo, si hablamos de una manada de leones, cada vez se va a hacer más grande, siempre y cuando tenga de dónde, cómo pueda cazar o de dónde obtener alimento, agua y un lugar en donde vivir. Entonces, de acuerdo a ello, se va haciendo cada vez más amplia esa población. Si no lo hay, entonces lo que vamos a ver va a ser un descenso en los nacimientos y un aumento en la mortalidad, por ejemplo. Lamarck y Darwin, recordando sus clases de biología, ellos dos pues se les conoce más como evolucionistas, pero también tuvieron una aportación para estudiar esto de la ecología. Por ejemplo, Lamarck relacionó la evolución
con los cambios ambientales. Recordemos que Lamarck hablaba sobre el uso y desuso de algunos órganos y por eso él menciona que esa presión ambiental ayudaba a evolucionar. Y por último tenemos a Darwin, que también se le considera como evolucionista y él habla sobre los organismos que se adaptan mejor a las condiciones ambientales son los que mejor pueden sobrevivir o pasar esas características a su siguiente generación. Los dos son evolucionistas, pero hicieron su aportación para entender cómo es que estas condiciones ambientales ayudaban o no a los seres vivos y cómo los ayudaban. Por eso es importante mencionarlos, ¿sí? Muy bien, jóvenes, hasta aquí terminamos. Gracias por su atención.